Bueno, bueno, ya formalmente ya estamos prácticamente todos. Los saludo a todos y es lo que veníamos charlando. Esta es la última clase. Esta es la última clase, la clase del viernes que viene. Es clase de consulta. Va a ser clase de consulta. Ya voy a poner el horario. Va a ser clase de consulta a las 21, de 21 a 22. Nada más, no lo voy a hacer más largo a la clase de consulta. Y el lunes 16 es el parcial a las 19. Ya también puse ahí en la sección del parcial aquel que necesite certificado de trabajo, solicítelo hasta antes del día del parcial, porque me están pidiendo de sistemas que no lo mandemos como gotera después del parcial, sino que lo mandemos en una única planilla todos, una vez culminado el parcial, para que ellos puedan hacer una gestión temprana también de eso. Así que ahí les puse, todo aquel que necesite me lo envía hasta el día 15, domingo 15 la solicitud, y yo les voy a reenviar una planilla para que me la vuelvan a mandar, así yo puedo mandar con todos sus datos. Bueno, empezamos con la clase. Hoy el tema que vamos a ver se llama interpolación. Ya voy a compartir la pantalla. Perfecto. ¿Están viendo? ¿Están pudiendo ver la pantalla ya? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué es la interpolación? La interpolación es el método a través del cual yo puedo buscar valores no conocidos entre una tabla de valores conocidos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando hay datos experimentales, cuando ustedes hacen un trabajo de campo, toman un valor y miden el resultado de esa medición, toman el resultado de esa medición y hacen un dato tabular. Lo que no saben es a qué función representan todos esos datos dispersos de empíricos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, justamente el tema que no damos este año es conseguir la función que describen esos puntos, ¿sí? El paso siguiente de la interpolación es la regresión, que es conseguir una curva que represente o explique medianamente el comportamiento de esos puntos. Como nosotros no sabemos esa función a la que responden esos puntos, sino que son puntos tabulares, y al no tener la función, ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos conseguir un punto intermedio? Yo sé cuánto vale la función en 2 y en 5, pero yo necesito saber cuánto vale la función en 4. Como yo no tengo la función para particularizar en 4, yo no conozco f de 4. Entonces, hay métodos que permiten obtener valores intermedios entre datos tabulares sin conocer la función que representan. Eso quiere decir que si yo tengo 4 y f de 4 y tengo 7 y f de 7, puedo conseguir f de 5. ¿Cuánto vale f de 5? Cualquier valor intermedio entre 4 y 7. Nosotros sabemos, quédense tranquilos que no estoy pasando la diapositiva, estoy haciéndole el raconto de la historia. Eso es interpolación. Buscar conseguir un valor intermedio sin tener el conocimiento fehaciente de la función que representa esos puntos. Ahora la pregunta es, ¿qué polinomio o qué curva me permite un poco descubrir cuál es el valor intermedio? Porque si yo no conozco la curva real, yo tengo que imaginarme una curva teórica que pueda representar esa descripción de esos puntos. Porque en realidad, si yo tuviese la función, no tiene sentido que interpole. Porque si yo tengo la función, particularizo el punto en la función y obtengo el valor verdadero. Como yo no conozco la función, entonces yo tengo que buscar una función teórica que más o menos me permita encontrar el valor intermedio entre dos puntos conocidos. Yo sé que hay un único polinomio que pasa por n más un punto. Porque usted me diga, ¿por qué por n más un punto? ¿Por qué?
Porque cuando yo tengo un polinomio de grado n, cuando yo tengo un polinomio de grado n, o sea, x al cuadrado, yo sé que pasan 3 puntos por eso. La parábola está descrita por 3 puntos. ¿Por qué? Porque tengo el término cuadrático, el término lineal y no se olviden del término independiente. Entonces son 3 puntos. ¿Sí? ¿Cuántos puntos tengo en un polinomio de orden 2, una recta? ¿Cuántos puntos necesito para definir una recta? 2. Y ustedes fíjense, es de orden n, es de orden de grado 1 el polinomio de una recta. Es una recta, es y igual a x más b. Siempre está el término a la n más el término lineal. Por eso siempre tengo n más un punto, porque tengo la cantidad de puntos establecido por el grado del polinomio más el término lineal. Nosotros lo vemos normalmente cuando integramos una función para sacar la fundamental, es la integral más c, que es la constante de integración, que es ¿qué cosa? El término lineal, justamente la ordenada al origen, es cómo se desplaza la función en el eje de las y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de ahí viene la explicación por qué existe un n más un punto que describe un polinomio de grado n. ¿Por qué? Porque no estamos, dice, profe, pero ¿por qué n más 1 si el polinomio grado n? Porque no estamos olvidando del término lineal. Una hipérbola es x al cubo más x al cuadrado más x más a. Una parábola es x cuadrado más x más a. Y una recta es ax más b o x más b igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? O igual a y, dependiendo de las variables. Entonces, existe un único polinomio siempre, que pasa por los n más un punto. Ahora, hay varias maneras de representar ese polinomio. Hay muchas maneras de representar ese polinomio, pero hay que tener en cuenta siempre que existe, teniendo n puntos, voy a tener un polinomio de grado n menos 1. Entonces, si yo tengo un polinomio de grado n, voy a necesitar sí o sí n más un punto. ¿Está claro ese concepto? ¿Sí? Siempre hay un punto más del grado del polinomio. Por eso, si el polinomio es de grado n, yo voy a tener n más un punto y existe siempre, pero siempre, un único polinomio que pasa por los n más un punto. Hay uno, no hay dos, hay uno que cubre todos los puntos. Y eso es lo que vemos en esto. Dice entonces, no dice otra cosa, y una forma de escribir un polinomio f de x, donde yo le decía, fíjense, la cantidad de puntos es igual al grado del polinomio más el término independiente. Entonces tengo n puntos, 1 por cada término de exponente, más el término dependiente, que en definitiva a la 0 no es otra cosa que a la 0 por x a la 0. X a la 0 igual que 1, es igual a 1. ¿Sí? Ahí están los n más un términos y cada término representa un punto. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho que existe un único polinomio que pasa por los n más un punto. Y la idea es encontrar ese polinomio que pasa por los n más un punto de manera de poder determinar un valor intermedio entre los puntos tabulares conocidos. Hay muchísimas formas de obtener ese polinomio. Aquí puede presentar una confusión. Nosotros siempre hablamos del grado del polinomio y orden de la ecuación diferencial. En este caso, acá se habla del orden del polinomio de interpolación. El orden del polinomio de interpolación no es otra cosa que el grado del polinomio también, ¿sí? Pero se le llama orden del polinomio. Por ahí es ambivalente, ¿sí? Y puede traer a confusión, pero porque no quiero que confundamos esto. Siempre cuando hablamos de polinomio vamos a hablar de grado. Y cuando hablamos de ecuaciones diferenciales vamos a hablar de orden. Pero cuando se habla del polinomio de interpolación, se habla del orden del polinomio de interpolación, que no es otra cosa que el grado del polinomio que yo estoy obteniendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El primer método
para encontrar el polinomio de interpolación se llama diferencias divididas de Newton. Las diferencias divididas de Newton. Las diferencias divididas de Newton, ya lo vamos a ver más adelante, no es otra cosa que buscar obtener una primera aproximación a las derivadas. Ahora, tengamos en cuenta, tomen la forma general de un polinomio f sub n, donde n va a ser el grado u orden del polinomio. Fíjense que es el coeficiente más los términos lineales, cuadráticos, cúbicos, hasta el término a la n. ¿Ok? La diferencia dividida de Newton lo que hace es reformular este polinomio, donde f n de x es el orden del polinomio que va a ajustar esos n más un punto, donde n representa el orden. Nosotros vamos a ver polinomios de primer grado y segundo grado. ¿Ok? Ahora yo voy a empezar a llamarlo como lo llama la bibliografía, grado. Recuerden que va a ser, en realidad está representando el orden, pero acá la interpolación se llama grado. Nosotros vamos a trabajar con polinomios de primer y segundo orden. Entonces yo voy a tener f sub 1 o f sub 2 de x. Acá las diferencias divididas de Newton lo que hace es reformular el polinomio de la manera estándar, donde A0 pasa a ser B0, donde A1 pasa a ver B sub 1, y donde el término lineal no es otra cosa que el valor que quiero conocer menos el valor conocido. X menos X0, X menos, aquí va a ser, obviamente, cuando yo calculo, recuerden, cuando yo calculo las raíces, yo puedo factorear ese polinomio en función de las raíces encontradas. Entonces yo puedo poner aquí V1, X menos X0, V2 va a ser X menos X0 por X menos X1. ¿Se acuerdan cuando yo factoreaba un polinomio? Podía ponerlo en función de sus raíces, ¿verdad? Cuando lo igualaba a 0. Lo mismo va a ser X3, va a ser igual a X menos X0, X menos X1, X menos X2. Así hasta el último término, que es X a la n, y va a tener como coeficiente B sub n por X menos X0, X menos X1, X menos X2 hasta X menos X menos 1. ¿Ok? Bien. ¿Dónde? No les voy a hacer la demostración matemática. No les voy a hacer la demostración matemática porque es un poquito más compleja. Entonces nosotros vamos a ir a la resolución. Donde B sub 0 yo puedo hacer f de x0. Y donde ustedes miran, profe, ¿dónde lo saca? Que B sub 0 va a ser f de x0. Particularizando la función en x0. Si yo hago x0 se me van todos los términos porque va a ser x menos x0. Fíjense, si yo particularizo x0 en el polinomio, va a ser x0 menos x0 es 0 y todos los términos se me van. 0 por cualquier cosa se hace 0. Entonces, para x igual a x0, v0 hace f de x0. Lo mismo va a pasar si yo quiero calcular v1. Particularizo que f de 2 igual a x o f, saquemos el subíndice. Si yo hago f de x1, se me van todos estos términos. Porque puede ser x1 menos x1 se hace 0. Y donde todo término aparezca x1 menos x1 se hace 0, me va a quedar solamente v0 más v1 por x menos x0. Distribuyo y despejo v1 y voy a tener f de x1 menos f. Me explico, ¿verdad que sí? Es ir particularizando en función del coeficiente que quiero encontrar. Si quiero encontrar v sub 0, particularizo en x0. Si quiero encontrar v1, particularizo en x1. Si quiero encontrar v2, particularizo en x2. Y si quiero encontrar v sub n, particularizo en x sub n. Y así voy encontrando los coeficientes, ¿sí? Obviamente reemplazando y despejando el coeficiente b0, b1, bn. Para b0, si despejo, dijimos que es f de x0. Para b1 es f de x1, x0. Y esto se llama diferencia dividida, que es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. b2 es f de x2, x1 es x0, es la diferencia dividida de x2 y x0, y fíjense que es la diferencia dividida de x2 menos x1, de x2 y entre x1, y la diferencia dividida entre x1 y x0.
Lo que está entre corchetes se llama diferencia dividida. Y la diferencia dividida es una forma de aproximar la primera derivada. Ya lo vamos a ver. Es más, ya lo vimos nosotros cuando vimos ecuaciones de las raíces. Cómo calcular ecuaciones de raíces a partir de una primera derivada. Que ya lo habíamos visto en el método de la regla falsa, en método de la secante, por ejemplo, métodos abiertos. ¿Por qué? Porque aproximamos a través de dos puntos y triángulos semejantes. ¿Sí? Ya lo habíamos visto ahí, aproximamos a través de una derivada, a través de una diferencia dividida. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea una función y su argumento entre corchetes, es una diferencia dividida. Y la diferencia dividida no es otra cosa que la función particularizada para un extremo menos la función particularizada para el otro extremo, menos el extremo superior menos el extremo inferior. Y fíjense, ya lo vamos a ver, F1 menos F0 es el cateto opuesto y X1 menos X0 el cateto adyacente, entonces del ángulo. Si ustedes tienen, si pueden visualizar, si pongamos que yo tengo un triángulo y su hipotenusa tengo el ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, f de x1 está arriba, f de x0 es abajo, es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es x1 menos x0. Ya lo vamos a ver bien en la gráfica, en la diapositiva siguiente. Yo por ahí les estoy pidiendo que hagan un ejercicio de abstracción para que vayan imaginándose un poco. Entonces la diferencia dividida de x1 con respecto a x0, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. La diferencia dividida de x2 con respecto a x0 es la diferencia dividida de x2 con respecto a x1 menos la diferencia dividida de x1 con respecto a x0 sobre los extremos x2 x0, y la diferencia dividida de x2 con respecto a x1 es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 menos la diferencia dividida de x1 con respecto a x0 es f de x1 menos f de x0, que es b1, que ya tenemos arriba, sobre x1 menos x0, todo sobre el numerador, que es x2 menos x0, es los extremos de las diferencias divididas. Y así sucesivamente hasta b sub n, que es la diferencia dividida entre xn y x0. Y fíjense que lo que dijimos es entre x2 y x1, que va a ser entre xn y x1, y entre xn menos 1 y x0. ¿Sí? Sobre los extremos. Ahora lo vemos en la siguiente gráfica. Ahora, si yo voy a reemplazar justamente en el polinomio original las diferencias divididas, yo ya reemplazo F0 acá, B1, fíjense, las diferencias divididas lo que hace es calcular los coeficientes, ¿estamos de acuerdo? Yo calculo los coeficientes del polinomio a través de las diferencias divididas. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar en la ecuación original el cálculo de los coeficientes por su respectiva diferencia dividida. Entonces, B0 es F0. B1 la diferencia dividida entre X1 y X0. B2 es la diferencia dividida entre X2, X1 y X0. Y así sucesivamente hasta Bn, B sub n, que es la diferencia dividida entre Xn y X0. ¿Sí? A ver, estoy poniendo... ¿A ustedes les tapa la imagen de la...? Porque no quiero que tape. Ahí está. Ahora, la interpolación lineal, ¿qué significa? Que yo voy a tener dos puntos. En realidad, cuando yo voy a interpolar, yo tengo tantos términos como puntos tenga. En una recta, que es una ecuación o una curva lineal, tiene dos términos porque tengo dos puntos. ¿Cuál? El término lineal más el término independiente. Entonces tengo dos términos. Como hemos dicho que nosotros vamos a estudiar solamente interpolación lineal y cuadrática, entonces lo que vamos a necesitar es tener dos términos para la lineal y tres términos para la cuadrática. Entonces, si va a ser lineal, yo voy a tener el término independiente, que es B0, y B0 es f de x0, y el término lineal, que es B1 por X, en este caso, B1, que es f de X, la diferencia dividida de X, de f de X1 X0, por X menos X0, ¿sí? Y en el caso de que yo tenga, una cuadrática,
En el caso que yo tenga una cuadrática, yo voy a tener el siguiente término de la diferencia dividida entre, necesito sí o sí la cuadrática 3 puntos, x0, x1, x2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, dame un segundo, que voy a silenciar porque tengo un ladrido de un perro por detrás y me está interrumpiendo. Bien, entonces, vuelvo a repetir. Recuerden que yo voy a necesitar un punto más del orden del polinomio. Si yo voy a tener un polinomio de primer orden, voy a necesitar 2 puntos, el término lineal y el término independiente. Y si voy a necesitar un polinomio de segundo orden, voy a necesitar 3 puntos, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. El término independiente necesita un punto. El término lineal necesito 2 para la recta, x0 y x1. Y una parábola necesito 3 puntos, x0, x1 y x2. Hasta acá vamos a trabajar nosotros. Entonces vamos con la interpolación lineal. Es lo que decíamos, f sub 1, f1, que significa conectar solamente, establecer una interpolación a través de una recta, que es lo más simple. Independientemente de cuál es la curva que describen todos los puntos que yo tengo, independientemente, yo voy a acercar una aproximación a un punto conocido a través de una recta. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito 2 términos, necesito 2 puntos. Entonces, yo trunco mi polinomio en el término lineal. Entonces me queda que f de 1, el polinomio de primer orden, f1 de x igual a f de x más x menos x0 por f de x1, x0, que es la diferencia dividida cuando tengo solo 2 puntos con término lineal. Donde acá está, f de x1, x0 es la diferencia dividida. Entonces, el polinomio de diferencia dividida de Newton me queda como f de x0, que es b0, que es el término lineal, más x por x0, y ya reordenando vamos a poner el coeficiente b1, que es la diferencia dividida entre x1 y x0, por x0 menos x1. Ahora fíjense, yo para conseguir un punto, ¿qué es lo que busco? El f1 mío es un punto intermedio entre x0 y x1. ¿Estamos de acuerdo? Les vuelvo a repetir, ¿qué es interpolar? Encontrar un valor intermedio entre 2 puntos conocidos. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Es lo que decíamos acá desde el punto de vista gráfico. Ahora vamos a resolver y entender desde el punto de vista matemático. Supongamos que yo tenga que esta, la verde, es mi curva real. Es mi curva real. Si yo tuviese la curva real, yo quiero averiguar un punto intermedio que es x. Si yo tuviese la función, si yo conociese la función que representa la curva verde, yo directamente particularizo en f de x y obtengo el punto de la curva, porque el punto de la curva estaría acá. ¿Sí? Como yo no conozco esta curva, yo digo voy a aproximar a través de una recta. Entre 2 puntos conocidos, que es x0 y x1, trazo una recta, y mi f de x es el punto conocido entre la recta. Obviamente, el error, ¿cuál es? El error verdadero es el error entre la recta y el punto verdadero de la curva. Pero bueno, es la primera mejor aproximación que yo tengo si quiero hacer una interpolación lineal, porque yo voy a buscar qué valor de x me da dentro de la recta, porque ¿qué es lo que estoy diciendo? Estos 2 puntos representan una recta, no representan la curva verde. Yo estoy aproximando esta curva verde a través de una recta. Entonces, mi valor x va a estar dentro de esta recta. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver a través de triángulos semejantes. ¿Cuál? Que le decía recién yo. Es como una derivada, es buscar la derivada. ¿Y por qué triángulo semejante? Porque yo tengo 2 triángulos. Fíjense, el triángulo que forma x1 con x0 y x con x0, que es este chiquitito de acá, y el triángulo grande que forma x0 con x1, el triángulo grande acá. Y como son triángulos equivalentes, ¿qué es lo que digo? Y es lo que les comenté, es la aproximación a la primera derivada.
¿Y qué es la primera derivada? Le calculo con respecto al ángulo que forma la recta. Y es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el triángulo, el cateto opuesto del triángulo chiquitito de la primera diferencia dividida es igual a ¿qué? A f1 de x menos f de x0. Es este pedacito. f1 de x menos f de x0, que es el cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que es x menos x0. Y es equivalente ¿a qué? Al triángulo grande, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y que es f de x1 menos f de x0, el cateto opuesto, sobre x1 menos x0, x1 menos x0. Ese es aproximar la derivada a través de una diferencia dividida, y eso ya lo habíamos visto en la regla falsa y en la secante. Entonces, reordenando la fórmula, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué quiero calcular? ¿Qué quiero obtener? F de x1, que es el valor de la interpolación, porque ¿qué es lo que yo conozco? X0 y X1. Lo que yo quiero conocer es un valor intermedio entre X0 y X1, aproximando a través de un sistema, de un polinomio de primer orden, que es una recta. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo descubrir? F1 de X. Entonces, despejo F1 de X. Para despejar F1 de X, paso F de X0 sumando y X menos X0 multiplicando. Y ahí está. Es lo que acabamos de ver también desde el punto de vista analítico, desplegando diferencia dividida por Newton. Aquí lo acabamos de hacer en forma gráfica. El factor fx1 menos fx0 sobre x1, x0 representa la línea recta conectada entre dos puntos y una aproximación de la diferencia dividida mediante la primera derivada. No es otra cosa que explicar lo que nosotros ya veníamos charlando. Entonces, obviamente, ¿cuál es una mejor estrategia de hacer una aproximación de interpolación? Es ir aumentando puntos. Usted mira, profe, ¿cuál es la mejor aproximación? Y la mejor aproximación o interpolación es de obtener el polinomio de grado n, en este caso el polinomio de interpolación de grado n, pero para eso hay que empezar a hacer las n diferencia dividida y se hace muy complicado. Entonces nosotros vamos a llegar solamente a polinomios de grado 2 o polinomios de orden 2 de interpolación. Obviamente. ¿Por qué? Porque yo a medida que yo voy aumentando puntos en el polinomio, deja de ser una recta y le voy aplicando una curvatura, y esa curvatura se puede ir aproximando mucho mejor, a la traza real de la función que yo desconozco, pero sí conozco los puntos. Entonces, una de segundo orden, ¿qué hemos dicho? Ingreso el cálculo de B2, que es la otra diferencia dividida. Ya tengo una diferencia dividida entre 3 puntos. Acá V1 es una diferencia dividida entre 2 puntos, entre X0 y X1, y aquí una diferencia dividida entre 3 puntos. ¿Por qué? Porque el polinomio, al ser del segundo orden, necesito 3 puntos para describirlo, X0, X1 y X2. Y recuerden cuando comenzamos, el B2, que es el coeficiente del término cuadrático, se lo obtiene haciendo una diferencia dividida entre X1, X2 y X0. Y este término cuadrático, que es X al cuadrado con su coeficiente en B2, es la que le introduce la curvatura a la función, ¿sí? Donde habíamos dicho que B1 es el término lineal que representa una recta, y B2 es el coeficiente del término cuadrático, que lo que me permite a mí es aproximar la segunda derivada a través de una diferencia dividida. Entonces, fíjense, desde el punto de vista conceptual, a medida que yo aumento un término, aumento una diferencia dividida y aumento la aproximación a través de una derivada superior. ¿Y qué me hace? ¿Qué me hace asociar esto? Recuerden la serie de Taylor. La serie de Taylor era la aproximación de un punto a través de las derivadas superiores en el entorno de ese punto. Conceptualmente todo se remite y se asocia con la serie de Taylor. Bien. Entonces, fíjense, ahí está cuál sería una aproximación cuadrática. Fíjense, la recta, esta era la aproximación
que yo tenía lineal a través de un polinomio de orden 1, una recta. No me quedaba otra que una recta entre este punto y este punto. ¿Sí? Y esta es una aproximación cuadrática. ¿Por qué? Porque ya le saco la linealidad de la recta y le introduzco una curvatura, porque ya, ¿qué representa? Una parábola. Ya le estoy dando una parábola. Fíjense, ya estoy haciendo una parábola. Obviamente esto va a morir aquí. Si yo la sigo a la parábola, esto va a morir acá. Si fuese una cúbica, ya sería algo más hiperbólico. Ya empezaríamos a dibujar prácticamente el comienzo y se abriría un poquito para acá. Pero ya una cúbica aproximaría mucho mejor. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer una diferencia dividida entre x3, 2, 1 y 0. ¿Ok? No habría problema, pero nosotros vamos a hacer solamente polinomios de interpolación de segundo orden. Ahora, bueno, esa es toda la teoría. Esa es toda la teoría. Lo importante es que ustedes vean que cada vez que yo introduzco un término, se le llama smooth, hago un ajuste más chico sobre la curva. Es lo que decíamos, si yo le introduzco un tercer término, introduciría el cálculo de una tercera derivada a través de diferencias divididas y esto me daría un fit mucho más asociado a la curva real, o sea que la voy acercando al menos desde el comienzo y tendría menos diferencia. ¿Por qué? Porque voy aproximando al punto en particular a través de derivadas superiores. Ese es el concepto, o sea que a medida que yo agrego un término al polinomio de interpolación, agrego exactitud. Y otra cosa, ustedes dirán, mira, profe, supongamos que nosotros no agreguemos derivadas superiores. ¿Qué es lo que puedo hacer? Conseguir, ¿qué cosa? Valores tabulares más próximos al punto verdadero. Es distinto conseguir f de x2 si conozco f de menos 1 y 10 que si conociese f de x 1,7 y f de x de 2,1. Entonces, cuando el dato tabular está más próximo al valor desconocido, la precisión del método es mucho más eficiente. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto al método? Eso es toda la teoría de interpolación. Fíjense que es cortita. Ahora vamos con la práctica. ¿Han entendido la teoría? Sí, profe, sí. Autónomo, pero sí, sí está entendido. Perfecto, perfecto. Vamos con el práctico. Primero vamos a empezar con... ¿Por qué les dije al comienzo que hay varias formas de obtener el polinomio? Porque sí, hay muchos métodos. Nosotros vamos a ver dos. El que acabamos de ver, que se llama diferencias divididas de Newton, y después vamos a ver el polinomio de Lagrange, que es una reformulación de las diferencias divididas justamente para evitar todo lo que es el cálculo de las diferencias divididas, calcular el numerador, calcular el denominador, se lo hace mucho más sencillo. ¿Sí? Vamos con el práctico 7. Tengan en cuenta que nosotros dijimos, fíjense qué es lo importante de los métodos de interpolación. Nosotros no conocemos la curva. Nosotros conocemos el punto observado y el resultado. Yo no sé cuánto vale y. Yo no sé si y vale x al cuadrado más z, x al cuadrado más x más 5. Yo tengo el resultado de la particularización de f de x, pero yo no conozco f de x particularmente. Entonces yo no tengo el dato exacto. Es lo que yo les digo. Si yo conociese la curva, si yo conociese f de x, no tiene sentido la particularización. Si yo conociese f de x y quiero conocer f de 0,5, particularizo en f de x 0,5 y saco el valor exacto de la función. Acá yo no lo conozco. Yo conociendo f de 0 y f de 0,7 voy a buscar obtener f de 0,5. ¿Pero por qué? Porque no conozco el valor de f de x. Si conociste el valor de f de x, reemplazo 0,5 en f de x y lo obtengo directamente. Esa es la importancia y la utilidad de los métodos de interpolación. Conocer un valor dentro de la función real sin conocer la función real. Porque si conociese la función real,
reemplazo el valor en la función y obtengo el valor directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros aquí en este caso le vamos a dar, ¿qué cosa? La función para que ustedes puedan comparar la exactitud del método, ya sea de una aproximación lineal y una cuadrática con respecto al real de la función y vean cómo aproxima la mejoría en la aproximación de un valor a través de un polinomio de orden 2 con respecto a un polinomio de orden 1 de interpolación, pero tengan en cuenta que la función ustedes no la van a conocer. Acá nosotros se la vamos a dar para que vean cómo hacer con un método y cómo hacer con otro. ¿Cuál es el error que presenta un método lineal con respecto a uno cuadrático? Está claro, ¿no? Bien. Por eso dice, compárese con el valor verdadero sabiendo que f de x. Yo f de x no la conozco. Por eso tengo una tabla. Porque si conociese f de x, no me hace falta la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a buscar el valor de un valor intermedio de esta tabla aproximando a través de una interpolación lineal. ¿Sí? Teniendo f de 1 y f de 2. ¿Qué es lo que me pide? Teniendo esta tabla, disculpen primero, vuelvo un pasito atrás, teniendo esta tabla, yo quiero saber el valor de f de 1 y f de 2. Ustedes me dirán, profe, teniendo esa tabla, ¿cuáles son los valores que me conviene tomar? Y siempre los valores más próximos que lo contengan al punto. F de 1 está más cerca de 0,7 y 0,1. 1 está acá. Ustedes me dirán, profe, yo puedo calcular para f de 1 entre 0 y 2,3. Perfecto, sí, porque 1 está entre 0 y 2,3. Pero 1 está más cerca entre 0,7 y 1,5. Siempre tengo que buscar los dos puntos extremos que están más cerca del punto buscado. 0,7 y 1,5 contienen mejor a 1 que 0 y 2,3. Está claro, ¿verdad que sí? Y después me dicen entre f de 2. Entonces 2 está contenido entre 1,5 y 2,3. Y ustedes miran, profe, ¿puedo calcular entre 0,7 y 2,3? Correcto, puedo. ¿Por qué? Porque 2 está contenido entre 0,7 y 2,3, pero la mejor aproximación la voy a tener, porque tengan en cuenta que estoy aproximando con una recta. Siempre voy a estar mejor posicionado si busco dos puntos que contengan lo más cerca posible al valor buscado. Entonces, para f de 1 voy a buscar entre 0,7 y 1,5, y para f de 2 voy a buscar entre 1,5 y 2,3. Bien, como yo tengo, en este caso, voy a buscar a través de una función lineal, entonces busco dos puntos. x0, 7, para el caso de f de 1, voy a tener x0, 0,7 y x1, 1,5, y en el caso de f2 va a ser x0, 1,5 y x1, 2,3. Si ahora yo recuerdo la fórmula, y ahí sí, voy a comparar con el valor verdadero. Voy a reemplazar 1 en seno de 1 y voy a reemplazar 2 en seno de 2 y voy a obtener el valor verdadero y voy a calcular el error que existe entre el método de interpolación y el valor verdadero. Pero tengan en cuenta que esta función yo no la conozco. Esta función no la conozco. Yo conozco estos datos que teóricamente representarían esta función. Si nosotros viésemos en la clase, pudiésemos tener en la clase siguiente regresión, ajustaríamos de manera tal de poder conseguir esta función a través de estos datos tabulares. Como no la vamos a tener, entonces nosotros este año no vamos a conseguir esta función. Bien, entonces veamos cuánto valdría f de 1 conociendo f de 0,7 y conociendo f de 0 de 1,5. Para eso voy al método de diferencia dividida de Newton. F de 1, no es que se llame f de 1 porque estoy calculando 1, ¿no? Un goma. Se llama f de 1 porque n, este es f de n. Ese 1 representa el orden del polinomio de interpolación y es de orden 1. ¿Por qué? Porque es lineal. Y va a ser 2 cuando sea cuadrático. No es que va a ser 1 porque estoy averiguando el valor 1 y va a ser 2 porque estoy averiguando el valor 2. Goma. ¿Sí? El sub n me indica el orden del polinomio. Entonces va a ser
polinomio de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que voy a subir 2 puntos. X0 y X1. En este caso, X0 es 7, 0,7 y X1 es 1,5. Bien. Esta es la fórmula del polinomio. Esta es la representación de un polinomio de primer orden mediante diferencia dividida de Newton. Acá vamos a decir que vamos a hacer f de 1. Ahora sí, calculo con el valor 1. X0 vale 0,7 y X1 vale 1,05. Reemplazamos directamente f de X0. ¿Cuánto vale f de X0? F de 0,7, 0,64. Y lo vamos a reemplazar acá. F de X7, f de 0,7. Más f de X1, f de 1,5 menos f de X0, f de 0,7 sobre X1, 1,5 menos X0, que es 0,7. Por X, que es el valor que yo quiero descubrir. X vale 1 menos X0, que es 0,7. F de 0,7 es 0,64, lo saco de la tabla. Más F de 1,5, 0,99. Menos F de 0,7, 0,64 sobre 1 menos 1 sobre 1,5 menos 0,7 por 1 menos 0,7. Eso es 0,77125. Ahora, ese es el valor que me da el valor interpolado mediante interpolación lineal, mediante una recta, mediante un polinomio de primer orden. Ahora, si yo reemplazo 1 en seno de x, el seno de 1 va a ser igual a 0,84147. Un error grande. Yo puedo calcular el error absoluto y el error relativo, ¿está bien? Un error grande. Vamos a ver ahora, cómo aproximo X1, cómo consigo X1 a través de una aproximación de una función cuadrática, o sea, a través de un polinomio de segundo orden. Por eso es f2 de x. F2 de x, si ustedes recuerdan, es b0 más b1 por x. Recuerden que x menos x0 es el término lineal. Y esto es el término cuadrático. Es x menos x0 por x menos x1. Si ustedes recuerdan, b0 es f de x0, b1 era la diferencia dividida de x0 menos x1, y b2 es la diferencia dividida entre x2, x1 y x0. ¿Por qué? Porque ya recuerden que ahora para hacer una aproximación o una interpolación cuadrática necesito 3 puntos, x0, x1 y x2. Entonces ya son las diferencias divididas entre 3 puntos. Entonces de la tabla, nosotros vamos a tomar para 1, x0, 0, x1, 0, 7 y x2, 1,5. ¿Sí? Entonces ahí está. x0, 0, x1, 0, 7, x2, 1,5. Primero calculamos los coeficientes. Primero se calculan los coeficientes. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular cuánto vale f de x0. ¿Cuánto vale f de x0? 0. Bien. ¿Cuánto vale b1? b1 es la diferencia dividida entre ¿qué? Entre x1 y x0. F de 0,7. ¿Sí? Directamente vamos a reemplazar f de x1, que es 0,7, menos f de x0, que es 0, menos x1, que es 0,7, menos 0. F de 0,7, ¿cuánto vale? 0,64. F de 0, vuelvo, f de 0, 0. Que es 0,64 menos 0 sobre 0,67. Es 0,91,428. Esto es B1. Vamos con el B2, que es la diferencia dividida entre x2 y x1 menos la diferencia dividida entre 1 y x0 menos los extremos. X2 menos x0. Vamos con la diferencia dividida de x2 primero, que es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Vamos a ver cuánto vale f de x2. F de x2 vale 0,99 y f de x1 vale 0,64. Y es lo que reemplazamos acá. F de x1 menos f de x2 menos f de x1 sobre x2, que vale 5,7, sobre 1,5 menos 0,7, que vale x1. Y es 0,99 menos 0,64 sobre 0,8. En definitiva, B1 yo ya sé que es 0,91. ¿Por qué? Porque es lo que tengo calculado acá. Entonces 0,64 menos 0 sobre 0,67 sobre x2 menos x1. x2 vale 1,5 menos 0.
Todo eso me da menos 0,33786. Eso vale B2. Ahora reemplazo en el polinomio general. B0 vale 0, más B1, que vale 0,91428, por X menos X1. ¿X cuál vale? X es el valor que yo quiero encontrar, que vale 1, menos X0, que vale 0, menos B1, que vale 0,91428, menos, quiero decir, menos B2, que vale menos 0,31786, por X menos X0. ¿Cuánto vale X? 1. X0 vale 0, menos 1 por X1, que vale ¿cuánto? 0,7. Y esto es igual a 0,818922. Ese es el valor que obtengo ¿con qué? Con una interpolación cuadrática. Y fíjense el error que tengo con respecto al valor real del seno, que es 0,84147. Fíjense cuánto vale una aproximación, una interpolación cuadrática, 0,8189 contra 0,77125. ¿Se dan cuenta cómo ajusta mejor? Imagínense si nosotros ingresásemos un tercer término de la aproximación, o el término cúbico, a través de la tercera derivada de la diferencia dividida. Pero aquí tendría diferencia dividida de x3, x2, x1, x0. Mucho más larga, muchísimo más larga. ¿Sí? Porque tendría la diferencia dividida entre x3, x2, x1, y entre x2, x1 y x0, y así sucesivamente. Se hace mucho más larga. Ahora vamos a ver la aproximación o la interpolación hacia 2. ¿Sí? Vamos a la interpolación lineal. Vamos con la interpolación lineal. Entonces, si yo voy a tener entre x0, que va a ser x1, x0 y x1, que va a ser 1,5 y 2,3. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. X0 va a ser 1,5 y X1 va a ser 2,3. Si yo reemplazo, voy a tener la interpolación lineal. Para obtener el valor 2 va a ser f de x0, f de x1, más f de x1, que es f de 2,3, menos f de x0, que es f de 1,5, sobre x1, que es 2,3, menos x0, que es 1,5, por x, que vale 2. Ahora, x representa el valor a obtener, el valor a obtener, x, 2 menos x0, 2 menos x0, que vale 1,5. Y esto es igual a ¿qué? F de x1 con 5 es igual a ¿qué? 0,99. 0,99 más f de 2,3. ¿Cuánto vale f de 2,3? 0,74 menos f de x1, que ya lo tengo, que es 0,99, ¿sí? Sobre 2,3 menos 1,5, que es 0,8, por 2, que es x, menos x0, que es 1,5. La interpolación lineal de la función me da como resultado 0,83375. Si yo reemplazase 2 en seno de x, el valor verdadero de seno de 2 es 0,909287. Estoy en el mismo orden de magnitud del error que cuando calculé con respecto a f de 1. Ahora vamos a interpolar con una cuadrática, con una parábola. Interpolación cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Las diferencias divididas entre 3 puntos. Si recuerdan, ahora ya voy a tomar, si vamos acá, yo voy a tomar para calcular f de 2, 0,7, 1,5 y 2,3. Entonces voy a tener f de x0, f de x1, f de x2 acá abajo, y acá está x0, x1, x2. ¿Sí? x0 es 0,7, x1 es 1,5 y x2 es 2,3. Vamos a calcular los coeficientes b. El b0 es f de x0, ¿sí? Y x0 es 0,7. F de 0,7, vamos a la diapositiva, es 0,64. Bien. B1 es la diferencia dividida entre ¿qué? Entre x0 y x1. ¿Y qué me dice la diferencia dividida entre x0 y x1? Es, acá está,
¿sí? B1 es la diferencia dividida entre X0 y X1 y es F de 1,5 menos F de 0,7 sobre 1,507, que ya lo teníamos calculado de las veces anteriores. Y mi B1 es 0,4375, ¿sí? La diferencia dividida de X1 y X0 es que F de X1, ahí tienen. Si no lo recuerdan, fíjense la diferencia dividida. Es F de X1 menos F de X0 sobre X1 menos X0. F de X1, ¿cuánto vale? F de 1,5 menos F de X0, que es F de 0,7, sobre X1, que es 1,5, menos X0, que es 0,7. Si no recuerdan, volvemos. ¿Cuánto vale F de 1,5? F de 1,5, vamos de nuevo, es 0,99. F de X0 es 0,64. F de X0 es 0,64 sobre 1,5 menos 0,7, 0,8, y que esto es igual a 0,4375. Eso vale B1. Ahora vamos con B2, que es la diferencia dividida, si recuerdan ustedes, la diferencia dividida entre X2, X1 y X0. Y eso es igual a la diferencia dividida entre X2 y X1 menos la diferencia dividida entre X1 y X0 sobre X2 menos X0. La diferencia dividida entre X2 y X1 es F de X2 menos F de X1. F de X2 es F de 2,3 menos F de X1, que es F de 1,5 sobre X2 menos X1 menos la diferencia dividida de X0 con X1, que es exactamente lo mismo que B1 arriba. F de X1 menos X0, que es F de 1,5 menos F de 0,7 sobre 1,5 menos 0,7. F de X2, que es F de 2,3, es 0,74, menos F de X1, que es F de 1,5, es 0,99 sobre 2,3 menos 1,5, que es 0,8. Menos F de 1,5, que es 0,99, que es esto, B1, menos 0,64 sobre 0,8, sobre 2,3 menos 0,7, ¿sí? Que es X2 menos X0, que es 1,6, y B2 me sale 0,4 con 46,875. Ahora reemplazo. B0 es 0,64, más B1, ¿sí? Más B1 por X menos X0. X vale 2, X0 vale 0,7, menos B2, que es menos 0,46875 por X menos X0, que es 2 menos 0,7 por X, menos X1, que es 1,5. Y eso sale 0,9406. Fíjense, el valor real es 0,99297. Fíjense que el orden de magnitud del error es lo mismo. ¿Por qué? Porque el seno es sí, si ustedes se fijan, si yo tomo uno solamente de los, si voy a una función, si tomo un ciclo, es casi una parábola, ¿sí? Un ciclo de una seno es una parábola, ¿sí? Una parábola invertida, donde tiene el centro en pi, ¿sí? Entonces, por eso, una cuadrática ajusta muy bien. Por eso una cuadrática ajusta muy bien. Porque si yo tomo el ciclo de un seno, es como una parábola, con centro en pi, ¿sí? Por eso fíjense que ajusta muy lindo una cuadrática. Ok. Ahora, punto 2. Este ejercicio no lo vamos a resolver. ¿Y para qué se lo damos? ¿Por qué lo tratamos y lo discutimos? ¿Por qué? Porque fíjense, no le estoy pidiendo un polinomio de primer orden o un polinomio de segundo orden. Le estoy pidiendo, encuentre la recta y la parábola de interpolación. ¿Y qué significa la recta y la parábola de interpolación? La recta, que es un polinomio de primer orden, y la parábola, que es un polinomio de segundo orden. Es exactamente lo mismo, solo que le estamos pidiendo con distinto nombre. Y para que vean una cosa, que se calcule, ya sea el valor de f en x igual a 2 y el valor de f en x igual a 5,5. En f igual a 2 no hay problema, porque yo lo puedo calcular entre 0 y 3. Es los valores que mejor lo contienen a 2. 0 y 3. Te dirán, otra vez, profe, ¿puedo?
entre -1 y 3, sí. ¿Puede entre -1 y 4? Sí. ¿Entre -1 y 5? Sí. Correcto. Pueden. Pero me parece que a 2 lo contiene mejor 0 y 3. ¿Está? Bien. Y ahora, para que ustedes vean, dice, calculen f de 5.5. Yo no puedo calcular de f 5.5. ¿Por qué? Porque yo no conozco un número superior a 5. Si yo quiero calcular un valor fuera de la curva, eso se llama extrapolación. La interpolación se calcula de un valor conocido entre dos valores conocidos. Podría haber sido f de 4,5 o cualquier valor entre 4 y 5. Yo no puedo calcular f de 5,5 porque yo no conozco un valor superior a 5. Entonces no tengo un valor por arriba de 5 que haga el extremo superior de 5,5. Esa es la idea. Mostrarle que si yo no tengo dos valores que lo contienen al valor deseado, no puedo hacer el cálculo. ¿Sí? Ahí está. No se puede calcular porque está fuera del rango de datos. Bien, ahora vamos a ver polinomios de interpolación de Lagrange. El polinomio de interpolación de Lagrange es solo una reformulación de los polinomios de diferencia dividida de Newton. ¿Para qué? Para evitar todo ese cálculo, las diferencias divididas. ¿Por qué? Porque se hace a medida que crece el polinomio de interpolación. ¿Eso qué significa? A medida que yo aumento un término, es decir, que yo aumento una diferencia dividida por de la tercera derivada, cuarta derivada, derivada quinta, se hace complicado hacer el cálculo de las diferencias divididas porque son muchas. Y entonces se complica el cálculo de las diferencias divididas. Lo que hace Lagrange es reformular el polinomio de diferencia dividida de manera tal que yo pueda calcular el coeficiente b en función de un factor. Y se llama el coeficiente de Lagrange. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, donde el polinomio de Lagrange, ¿sí? Recuerden que n es el grado del polinomio de interpolación. No es otra cosa que la sumatoria, fíjense, es la sumatoria del coeficiente o del término o del operador de Lagrange. L sub i es el operador de Lagrange. L sub i de x por f de x sub i. Dirán, profe, inentendible. Ya lo van a ver, es sencillísimo. Desde i igual a 0 a n. ¿Qué es lo que me da eso? Primero, yo necesito n más 1 puntos. Sí o sí n más 1 punto. ¿Cuántos términos va a tener esta sumatoria? N más 1. ¿Por qué? Porque va de 0 a n. 0, 1, 2, n. Entonces ya conceptualmente yo voy a tener tantos términos como n más 1 grado del polinomio necesite que quiera conseguir. Y fíjense acá va, si ustedes recuerdan, f de x0, f de x1, f de xn. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculo el operador de Lagrange? El operador de Lagrange, y ya vamos a ver, yo aplico, yo no me acuerdo muchas veces de memoria esta fórmula, entonces yo aplico una regla mnemotécnica que se la voy a transmitir y seguramente le va a ayudar un poco a calcular el operador de Lagrange. El operador de Lagrange para el polinomio no es otra cosa que la productoria de x menos x sub j sobre x sub i menos x sub j, donde j tiene que ser distinto ahí. ¿Distinto a qué? Al subíndice del operador justamente del término que estoy calculando. 0 va a ser el operador de Lagrange del término lineal. 1 va a ser el operador de Lagrange, ¿sí? Del término, el 0 va a ser el operador de Lagrange del término independiente. 1 va a ser del término lineal. 2 va a ser del término cuadrático. Nosotros vamos a parar en el cuadrático hasta cambiar. Pero si yo tengo de orden n, 3 va a ser del cúbico y así respectivamente hasta que llegue al orden n. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la simplificación? Que yo el coeficiente b, fíjense, esto es una diferencia dividida.
Si ustedes ven, tiene la traza de una diferencia dividida. Pero no le estoy aplicando la diferencia dividida. En realidad, el operador de Lagrange no es otra cosa que el coeficiente de cada uno de los términos. B0, B1, B2, B3. Me va a entregar eso. ¿Ok? Bien. Si yo desarrollo, ahora vamos a desarrollar el término lineal. Si yo hago un polinomio de interpolación de orden 1, ¿qué quiere decir? Que voy a tener ¿cuántos términos? 2 términos. El término lineal más el término independiente. Entonces yo voy a tener 2 términos, por lo tanto yo voy a tener 2 operadores de Lagrange, el L0 y el L1. Si yo estoy trabajando, buscando un polinomio de interpolación de Lagrange de segundo orden, voy a tener 3 términos. ¿Por qué? Porque voy a tener el cuadrático, el independiente, el lineal y el independiente, donde voy a tener L0, L1 y L2, y ahí voy a tener los coeficientes correspondientes a cada uno de los términos, cuadrático, lineal e independiente. Vamos a hacer el desarrollo de la interpolación lineal de Lagrange. Si yo tengo f de 1, va a ir de 0 a 1. L0 y L1, ya están los 2 términos. Entonces, fíjense cuántos términos tiene esta sumatoria. N más 1. ¿Por qué? Porque arranca L0 y L1. Entonces, donde la primera sumatoria, yo lo voy haciendo, ya lo voy desplegando acá. Voy a tener f de 1, va a ser la sumatoria de L0 de x por f de x0, el primer término, más L1 de x por f de x1. Es el término general. Si yo fuese f2, si tuviese un término, si quisiese obtener el polinomio de Lagrange de segundo orden, sumaría más L2 de x por f de x2, que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Una vez que yo ya tengo desplegada, tengo expresada la sumatoria, lo que me resta es conseguir que el operador, cómo calculo L0 y cómo calculo L1, a través de la productoria. ¿Y qué dice la productoria? L sub i, que en este caso voy a calcular L0, es J igual a 0 con J distinto de i. ¿Cuánto vale i? 0. Entonces, de J igual a 0, ¿a cuánto? A 1. Con J distinto de 0. Entonces, ¿cuántos factores tengo? Uno solo. Uno solo. ¿Por qué? Porque se anula el factor 0. Entonces, si yo tengo 2 términos, teóricamente, si tuviese una productoria en tener en lugar de tener 2 términos, tendría que tener 2 factores. Pero al decir que J tiene que ser distinto del subíndice I, anulo un factor, entonces me queda un único factor. Primera regla mnemotécnica. La cantidad de factores cuando calculo el operador de Lagrange es igual al orden del polinomio. Si el polinomio es de orden 1, yo solamente voy a tener un único factor en el cálculo del operador. Ya van a ver que si el polinomio es de segundo orden, acá voy a tener 2 factores cuando calcule el operador. Y si es de tercer orden, voy a tener 3 factores y así sucesivamente. Regla mnemotécnica para que ustedes vayan recordando cuántos factores voy a tener en esta productoria. La cantidad de factores que voy a tener en la productoria va a ser igual a n, al orden del polinomio. Si acá dice 1, voy a tener un factor. Si acá dice 2, voy a tener 2 factores. Si acá dice 3, voy a tener 3 factores. ¿Sí? Entonces ahora vamos reemplazando en la productoria x menos x sub j. J no puede valer 0, hemos dicho. Entonces J vale 1. X menos x1 sobre x0 menos x1. Eso para L0. Ahora vamos para L1. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que calcular el coeficiente de Lagrange para el operador de Lagrange para cada uno de los términos. Acabo de calcular L0, vamos a calcular L1. ¿Y qué dice? J de 0 a 1 con J distinto de 1. Entonces va a ser, ¿cuánto? J solo puede valer aquí, ¿cuánto? 0. Acá solo podía valer 1. Entonces, x menos x0 por
x1, que es xy, menos xj. ¿Cuánto vale j? 0. Entonces ya reemplazo el operador de Lagrange en cada uno de mis términos. L0 es x menos x1 sobre x0 menos x1 por f de x0 más x menos x0 por x1 menos x0 por f de x1. Y esto no es otra cosa que ¿qué? Que lo que habíamos dicho por diferencia dividida de Newton. Ahí está. Directamente, f de x1 es igual a f de x0 por x menos x0 por la diferencia dividida de x1 x0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Eso lo hemos hecho en forma, nosotros acabamos de representar justamente el polinomio de Lagrange desde el punto de vista analítico, cómo lo plantea Lagrange. Ahora vamos a ver cómo yo puedo llegar al polinomio de interpolación de Lagrange desde el polinomio de diferencias divididas de Newton. Ahora, recordemos nosotros que la diferencia dividida de Newton es igual a ¿qué? La diferencia dividida entre x1 y x0 es ¿qué? F de x1 menos f de x0, que representa ¿qué? El cateto opuesto, porque es la primera derivada, es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es x1 menos x0. Ahora, yo esto lo puedo representar con lo que se llama la forma simétrica de la diferencia dividida. ¿Y qué es la forma simétrica de la diferencia dividida? Yo distribuyo el denominador, entonces me quedaría f de x1 sobre x1 menos x0, que está acá. Y ustedes me dirían, profe, me queda menos f de x0 sobre x1 menos x0. Pero si yo multiplico por menos 1, ambos miembros, que lo mismo que haga, multiplico por menos 1 arriba, menos 1 abajo, o saco factor común, que lo mismo decir saco factor común menos 1, ¿qué es lo que hago? Invierto el signo, me queda menos, menos f de x0 sobre x1 menos x0 pasa más f de x0 sobre x0 menos x1. ¿Sí? Esta se llama forma simétrica de la diferencia dividida. ¿Bien? Ahora yo reemplazo la diferencia dividida, f de x1, x0, reemplazo acá, en el polinomio, directamente en el polinomio general, ¿sí? La forma de representar la diferencia dividida la reemplazo en el polinomio general, entonces me queda f de x1 igual a f de x0 más x menos x0 por f de x1 sobre x1 menos x0 más f de x0 sobre x0 menos x1. Si yo aplico distributiva, porque ya estoy aplicando distributiva acá, fíjense, me estoy evitando ese paso, yo aplico distributiva de x menos x0 por f de x1 sobre x1 menos x0. Acá está. Está x menos x0 sobre x1 menos x0 por f de x1 más f de x0 sobre por x menos x0, que es x menos x0 por f de x0 sobre x menos x1. Y en realidad, ¿qué es lo que hago yo? Pongo x menos x0 sobre x0 menos x1 por f de x0. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que voy a operar? Fíjense qué es lo que voy a operar. En las diferencias divididas, yo ya tengo, si ustedes recuerdan, en las diferencias divididas, si me voy, yo tengo el término x menos x0 sobre x1 menos x0 por f de x1, que es el segundo L1. Yo ya lo tengo acá. X menos x0 sobre x1 menos x0 por f de x1. Ya lo tengo, o sea que no me hace falta operar. No me hace falta operar, o sea que es lo que ustedes dirían, profe, lo primero que tengo que hacer es sacar común denominador, sí, pero de todo, no. De este término no. ¿Por qué? Primero porque ya lo tengo. Y segundo, ¿qué es lo que me interesa resolver? Los x0. Si yo ya tengo resuelto x0, ustedes dirán, profe, me conviene sacar factor común, pero igual saco factor común x0, pero tengo que sacar común denominador entre estos dos para poder sacar factor común f de x0. Si yo quiero sacar factor común de x0, f de x0, entre dos términos, primero tengo que tener común denominador. Entonces,
yo ya no opero con el término donde está f de x1, opero con los términos donde está f de x0 y saco común denominador de esos términos. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Común denominador entre este término y este término no es otra cosa que el denominador por f de x0, que acá está. El denominador por f de x0 y encima ya aplico la distributiva. Es x0 menos x1 por f de x0 aplicada a la distributiva, entonces me va a quedar f de x0 por x0 menos x1 por f de x0, que está acá. Y el común denominador entre este término es el denominador x0 menos x1 sobre x0 menos x1 es 1. Entonces me queda x menos x0 por f de x0, que también le aplico la distributiva. Entonces me queda x por f de x0, que está acá, menos x0 por f de x0, que está acá. Y ahí yo directamente cancelo x0 por f de x0 con menos x0 por f de x0. Y me queda menos x1 por f de x0 más x por f. Ahí sí saco común denominador. ¿Qué saco común denominador? F de x0. ¿Y qué me queda? F de x0 por x menos x1. Ahí está. ¿Sí? Me queda x menos x1 sobre x0 menos x1 por f de x0 más este otro término. Espero haberlo explicado lo más sencillo posible. Sé que por ahí es medio complicado seguirlo, pero si ustedes lo desarrollan solitos se van a dar cuenta que es muy sencillo. Yo cancelé aquí, cancelé acá y resolví esta división sacando factor común f de x0. Ya queda fuera. El denominador es x0 menos x1 y acá me quedó sacado factor común f de x0, x menos x1 que está arriba. Y ahí está la diferencia dividida de Newton y ahí está cómo derivo yo de una diferencia dividida de Newton la fórmula o la representación de un polinomio de interpolación de primer orden de Lagrange. Fíjense, derivado de la diferencia dividida y fíjense lo que es el polinomio a través de la sumatoria y el cálculo del operador de Lagrange a través de la productoria. Ahora vamos a la interpolación cuadrática, que es lo que hemos dicho. ¿Cuántos términos voy a tener? N más 1. Entonces voy a tener L0, L1, L2. Esta sumatoria del polinomio va a ser un F2 de X, va a ser L0 de X por F de X0, L1 de X por F de X1, más L2 de X por F de X2. Ahí está. Ahora lo que yo tengo que calcular es L0, L1 y L2. Si ustedes se acuerdan, regla mnemotécnica. Primera regla mnemotécnica. ¿Cuántos términos voy a tener? N más 1. 1, 2, 3. N vale 2, términos 3. Cuadrático, lineal, independiente. Ahora, regla mnemotécnica. ¿Cuántos factores voy a tener cada vez que calculo un L1? Equivalente al orden del polinomio. Cuando era 1 tenía un factor, ahora voy a tener 2 factores, voy a tener esto y otro más, y algo más. Ahora vamos a ver qué. Vamos a calcular L0. Si calculo L0, Lagrange dice que J tiene que ser distinto de I. ¿Y cuánto vale? 0. Estoy calculando el I igual a 0. Aquí vamos, si quieren pueden poner I igual a 0. Por lo tanto, J distinto de 0. Entonces J 0 no puede valer. Entonces va a ser J de 1 a 2. Entonces X menos X1 en el numerador por X menos X2 sobre X0 menos X1 sobre X0 menos X2. Este es el primer término, el primer factor. Segundo factor, el primer factor, J vale 1. Segundo factor, J vale 2. ¿Cuántos factores tengo? Un factor, 2 factores. ¿Cuánto es el orden del polinomio de interpolación? 2. Un factor, 2 factores.
regla mnemotécnica, para que no se olviden. Cada vez que calculen L, ¿cuántos factores voy a tener? Igual al orden del polinomio. Ya vamos a ver la otra regla mnemotécnica que va a ser más fácil para que ustedes estén viendo esto. Vamos a calcular L1. Si L vale 1, J tiene que ser distinto de 1. Entonces J puede valer 0 y 2. Primer factor, J vale 0. X menos X0 sobre X1, porque Y vale 1. X1 menos X0. Primer factor. Cuando J vale 2, X menos X2 sobre X1 menos X2. Porque J varía. Aquí se mantiene fijo que Y. Vamos para L2. Entonces J no puede valer 2. Entonces J va a valer 1 y 2. Primer factor, J vale 1. Y vale 2. Entonces va a ser X. Quiere decir, aquí, mil disculpas, me corrijo. Aquí J no puede valer 2. Entonces va a valer 0 y va a valer 1. Primer factor, J vale 0. Y vale 2. X menos X0 sobre X2 menos X0. Segundo factor, J vale 1. Entonces va a ser X menos X1 sobre X2 menos X1. Ahora reemplazo. Y lo que hago es, reemplazo L0. Acá está L0. Y esta es la diferencia dividida entre 0 y X2. Diferencia dividida. Evito las diferencias divididas ya. Entonces directamente me saca los factores. Ahora, regla mnemotécnica. Regla mnemotécnica para que ustedes se acuerden. Cuando yo calculo un L sub I, fíjense qué aparece abajo. El I. Siempre, no olviden, jamás olviden que voy a tener tantos factores como grado del polinomio lo voy a tener. ¿Ok? En el numerador, ¿qué desaparece? El X del L que estoy buscando. Fíjense, no aparece X0. Entonces resto el X menos X1 menos X2. Y abajo, ¿qué aparece? El que desaparece arriba, restado de los que sí aparecieron arriba. Aparece X0 restado de X1, X0, X2. Vamos con X1. ¿Qué desaparece arriba? X1. Entonces fíjense qué aparece. X0 y X2. X menos X0, X menos X2. ¿Y qué aparece abajo? El que desapareció arriba. X1 menos el resto. X2 y X0. X0, X2. Vamos para L2. ¿Qué tiene que desaparecer arriba? X2. Y fíjense, sí. X menos X0 por X menos X1. Desapareció X2 arriba. ¿A dónde aparece? Abajo. Restados por lo que estaban arriba. X2 menos X0. X2 menos X1. Si yo tuviese 3, L3, arriba tendría 3 factores. ¿Y qué desaparecería? X3. Entonces restaría X menos X0 menos X1 menos X2. ¿Y qué aparecería abajo? X3 menos X0 menos X1 menos X2. Esa es la regla mnemotécnica. ¿Sí? Arriba desaparece el X del subíndice y abajo aparece el restado del resto de los subíndices. Para L0 desaparece X0 arriba y aparece abajo. Para X1 desaparece X1 y aparece X1 abajo. Para X2 desaparece X2 arriba en el numerador y aparece en el denominador. ¿Sí? Vamos entonces al cálculo de polinomio de Lagrange. Exactamente los mismos ejemplos. Que teníamos a través del polinomio de interpolación lineal y cuadrático de Lagrange. Lo mismo vamos a hacer la comparación. Solo que ahora ya no vamos a hacer la diferencia dividida. Directamente vamos a hacer la sumatoria y vamos a calcular en el primer orden L0 y L1. Interpolación lineal, que ya lo tenemos, que por Lagrange era L0 y L1. Es L0 por f de x0 y L1 por f de x1. Y L0, ¿qué decíamos? Como es de primer orden, tengo un solo factor. ¿Y qué desaparece? Si busco L0, desaparece X0. Entonces aparece X1 arriba y aparece abajo X0 menos el que apareció arriba. Y en L1, ¿qué desaparece?
X1, que es el X sub I. Como le estoy buscando, el I es 1, desaparece X1 y aparece abajo, multiplicado por X0. Entonces reemplazamos directamente, sabemos que ese 0, que X0 es 0,7 y X1 es 5, reemplazo X, que es el valor de interpolación que deseo encontrar, que el valor que deseaba encontrar es 1, entonces es 1 menos X1, que es 1,5, sobre X0, que es 0,7 menos X1, que es 1,5 por F de X0, de 0,7, más X por X0, que es 1 menos 0,7, sobre X1, que es 1,5 menos 0,7 por F de X1, que vale 0,64. Entonces reemplazo menos 5 sobre menos 0,8, 1 menos 1,5 es 0,5. 0,7 menos 1,5 menos 0,8 por F de 0,67, por F de 0,7 que es 0,64, más 1 menos 0,7 que es 0,3 sobre 1,5 menos 0,7 que es 0,8 por F de 1,7 que es F de 1,5 que es 0,99. Fíjense de fácil que es reemplazar directamente L0 y L1 en el cálculo y no hacer las diferencias divididas como lo veníamos haciendo con Newton. El valor es 0,77,125, que es exactamente el mismo valor que obtuvimos con Newton. A ver si me... Ahí está. ¿Ves? Con Newton obtuvimos lo mismo, 77,125. Es lo mismo. Ya no vamos a volver cuando hagamos F2 porque es del mismo orden del error con el cuadrático también. El valor del seno, en el valor verdadero de seno de igual a 1 es 0,84,147. Entonces, el orden de magnitud del error de Laplace y Newton, de Lagrange y Newton, es exactamente el mismo. Solo que el cálculo es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Interpolación cuadrática. Si recuerdan, L0, L1, L2. Acá ya teníamos, como es de orden 2 el polinomio de interpolación, tengo dos factores, donde en el numerador desaparece el X del subíndice y aparece abajo, restado por el resto de los X con subíndice. Entonces arriba desaparece X0 y aparece X1 y X2, y abajo aparece X0, restado de X1 y X2, en L0. En L1, fíjense que si yo lo tuviese que armar y no copiarlo, es la reglita mnemotécnica que yo le decía, en L1 desaparece X1 arriba, y aparece X0 y X2, y aparece de abajo en el numerador X1 restado del resto, X0 y X2. Para L2 desaparece arriba, entonces aparece X0 y X1, y abajo aparece el restado del resto, X2 menos X0 y X2 menos X1. Vamos a reemplazar. Yo ya sé que para 1 voy a tener 0, 0,7 y 1,5. Entonces es X menos X1. Siempre X es el valor que yo deseo averiguar, entonces es 1. 1 menos X1, que vale 0,7. 1 menos X2, que vale 1,5, sobre X0, que vale 0,0, menos X1, que vale 0,7, por X0, que vale 0, menos X2, que vale 1,5, por F de X0, que no me acuerdo cuánto va. F de X0 valía 0. F de X0 vale 0, aquí está. F de X0 vale 0. Más X menos X0, que es 1 menos 0. Para L1 estamos calculando X menos X2, que es 1 menos 1,5, sobre X1, que es 0,7, menos X0, que es 0, por X1, que es 0,7, menos X2, que es 1,5, por F de 0,7, que es 0,64. Todavía no lo vamos a reemplazar. Bien, reemplazamos después. Más L2 por F de X2. L2, ¿qué es? X menos X0, que X vale 1, menos X0, que vale 0, por X, que vale 1, menos X1, que vale 0,7, sobre X2, que sale 1,5, menos X0, que vale 0, por X2, que vale 1,5, menos X1, que vale 0,7, por F,
de x2, que es f de 1,5. Ahora reemplazamos directamente, sí. Tenemos en L0 1 menos 0,7, 0,3 por 1 menos 1,5, que es 0,5, que es menos 0,5, sobre 0 menos 0,7, que es menos 0,7, por 0 menos 1,5, que es 1,5. F de 0 vale 0. Más 1 menos 0, que es 1, por 1 menos 1,5, que es menos 0,5, sobre 0,7 menos 0, que es 0,7, por 0,7 menos 1,5, que es menos 0,8, por f de 0,7. F de 0,7 es 0,64. Más 1 menos 0, que es 1, 1 menos 0,7, que es 0,3, sobre 1 menos 0,5, que es 1,5, por 1 menos 5, menos 0,7, que es 0,8, por f de 1,5, que es 0,99. Eso me da 0, porque cualquier cosa por 0 es 0, más esto me da 0,57, 1,43, más el tercer término 0,2475 y F2, o sea, el valor interpolado con un polinomio de segundo orden en 1 es 0,81,893, que es casi lo mismo que obtuvimos por diferencia dividida de Newton. El valor verdadero es 0,84,147. Acerca mejor, acerca muchísimo mejor. Vamos entonces con, para F2, la lineal. Recuerden, ya no les voy a explicar la mnemotecnia. Acá tengo un factor y desaparece x0 arriba. Y acá, porque es L0, L1, desaparece x1 arriba. Y voy a tomar, que habíamos dicho, los valores. Si yo tomo 2, tomo x1, x0 como 1,5 y x1 como 2 con 2,3. ¿Sí? A ver que voy a mover esto. Ahí está. Si voy a la diapositiva 15, yo estoy por averiguar el valor 2, entonces x0 vale 1,5 y x1 vale 2,5. 2,3, mil disculpas. 2,3. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo para el cálculo de L0 y para el cálculo de L1. Y luego particularizo en f de x0, que lo tengo de la tabla. Entonces, L0 va a ser x, que es el valor 2, que es el que quiero calcular, menos x1, que vale 2,3, sobre x0, que vale 1,5, menos x1, que vale 2,3 por f de 1,5, que vale 0,99. Pero no importa, eso lo vemos después, cuando lo vamos a reemplazar, por f de 1,5. Más, vamos al cálculo de L1, x que vale 2, menos x0, que vale 1,5, sobre x1, que vale 2,3, menos x0, que vale 1,5 por f de x1, que es f de 2,3. Ahora, 2 menos 2,3 es 0, menos 0,3, sobre 1,5 menos 2,3 menos 0,8, por f de 1,5, f de 1,5 es 0,99, lo multiplicamos, más 2 menos 1,5 es 0,5, sobre 2,3 menos 1,5 es 0,8, por f de 2,5, por f de 2,3, estoy yo con el 2,5, f de 2,3, 0,74. Multiplico. El primer término me da, bueno, todo, en realidad me da 0,83, 0,83, 375, cuando el valor verdadero de seno de 2 es igual a 0,90, 92, 97. O sea que estamos en el mismo orden de magnitud del error que en las diferencias divididas de Newton. Ahora vamos con la interpolación cuadrática por Lagrange. Tengo el cálculo de L0, de L1 y de L2. Recuerden, acá vamos a hacer un refresco de la mnemotécnica. Cuando calculo L0, desaparece x0 de arriba y aparece x0 restado por el resto abajo. Calculo L1, desaparece x1 arriba y aparece abajo el restado por el resto. Y cuando calculo L2, desaparece x2 arriba, restado por el resto abajo. Vamos a calcular. Entonces, si vamos a la tabla, para calcular la interpolación del valor de f de 2, conociendo 3 puntos, vamos a tomar x0 igual a 0,7, x1 igual a 1,5, x2 igual a 2,3. x0, 0,7, x1, 1,5, x2, 2,3. Y reemplazamos
en el cálculo de L0 es x que vale 2 menos x1 que vale 1,5 por x que vale 2 menos x2 que vale 2,3 sobre x0 que vale 0,7 menos x1 que vale 1,5 por x0 que vale 0 menos x2 que vale 2,3 por f de x0 que es f de 0,7 más L1 que es x menos x0, x vale 2 menos x0 que es 0,7 sobre x que vale 2 por menos x2 que vale 2,3 sobre x1 que es 1,5 menos x0 que vale 0,7 por x1 que es 1,5 menos x2 que es 2,3 por f de x1 y x1 es 1,5. Entonces f de 1,5 más L2. L2 dijimos que es x menos x0, x vale 2 menos x0 que es 0,7 por x que vale 2 menos x1 que es 1,5 sobre x2 que es 2,3 menos x0 que es 0,7 por x2 que es 2,3 menos x1 que es 1,5 por f de x2 que es por f de 2,3. Si yo reemplazo, vamos al cálculo de L2, que es 2 menos 1,5, 0,5 por 2 menos 2,3 menos 0,3 sobre 0,7 menos 1,5 es menos 0,8 por 0,7 menos 2,3 que es por 1,6 y f de 0,7 es 0,64. Vamos al segundo término, es 2 menos 7 es 1,3 por 2 menos 2,3 que es menos 0,3 sobre 1,5 menos 0,7 es 0,8 positivo por 1,5 menos 2,3 menos es 0,8 negativo por f de 1,7 que es 0,99. Volvemos, vamos para el tercer término donde está L2 es 2 menos 0,7 es 1,3. 2 menos 1,5, 0,5 positivo sobre 2,3 menos 7 es 1,6 por 2,3 menos 1,5 es 8 positivo por f de 2,3 es 0,74. El valor total de la sumatoria de los tres términos es 0,9406 y estamos muy próximos al valor verdadero de seno de 2. Eso podemos ver ¿por qué? Porque hemos dicho que aproxima una curvatura a una curva ya curvada, que es la senoidal. Y ahí termina el trabajo práctico y la clase de hoy. Si bien pueden parecer engorrosos los cálculos, es muy sencillo si ustedes son metódicos y les siguen paso a paso y no se olvidan de tener siempre la tablita al lado para saber y poner bien cuánto vale x0, x1, x2 y poner bien grande cuánto vale x para que cuando yo haga x menos x0, etcétera, etcétera, no se pierda. Si tienen de todos modos, tanto en los prácticos como en los parciales, ustedes van a tener las fórmulas, no es necesario que se la acuerden de memoria. Entonces sí, sean metódicos en formar bien la tabla, en poner bien grande qué es x0, qué es x1, en el caso de la lineal, y cuánto vale x, y en el caso de la cuadrática, cuánto vale x, cuánto vale x0, x1 y x2. Si son así metódicos, sale todo planito. Así que bueno, esa es toda la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? No, solo que hay que ver muchas veces el video. Sí, hay que ver el video. Sí, Facundo, me decías. No, le decía que por mi parte ninguna. Perfecto. Está clara la clase, está claro cómo se van resolviendo los ejercicios, sobre todo sobre en dónde tienen que ser metódicos. En marcar bien los datos y poner grande los X para que no se confundan. ¿Sí? Eso es todo. Y obviamente recordar que no se calcula con la fórmula, porque nosotros damos la fórmula para que calculen cuán lejos del valor real estamos, porque la fórmula no la conocemos. Lo que conocemos es el dato tabular. ¿Ok? Conceptualmente eso es importante porque eso son preguntas de examen. Bueno, si no tienen ninguna consulta, los libero y los dejo que vayan a comer una hamburguesa,